En 1980, y por iniciativa de Nacho Canut, Eduardo Benavente y de Johnny, nace el grupo Parálisis Permanente. A raíz de la creación, en el verano del 82, del grupo Dinarama y de la escisión de Alaska y los Pegamoides, el grupo queda configurado definitivamente con Eduardo Benavente como voz, Rafa al bajo, Antonio guitarra, Toti batería y Ana teclado. Como recordaréis, Eduardo Benavente hace ahora un mes perdió la vida en un accidente de automóvil y con él finalizó también el grupo. Desde el principio llamó la atención Parálisis Permanente porque era un sonido fresco, distinto, nuevo. Llevo 30 días sin luz, encerrado en ese ataúd, entumbado, soñando en mi celda, es mentira, es una pesadilla. Parálisis era uno de los pocos grupos quizás que era mejor incluso un directo que un disco, ¿no? Y eso no se puede decir de todo el mundo en aquella época. Eduardo era una estrella, entonces es muy agradecido ir a ver a un grupo en el que miras al escenario y ves a Nacho, que te parece una estrella, ves a Eduardo, que te parece una estrella, que había actitud y que sonaban bien. Eran como si dijéramos una locomotora musical muy potente de sonido. Y Parálisis fue mi grupo. No hubo ni un grupo en toda España con el que haya tocado que fuese tan importante y tan desde aquí. Ahora estoy ya sin sentido, he venido hasta dentro del vicio, las pupilas ya se ocultan, ya no sufro, no me agito. Intelectualmente y musicalmente yo creo que eran los más preparados. Yo diría que Eduardo concentró en sus 20 años una enorme capacidad de vivencias. Sobrevivió al nido de víboras que eran Alaska y los Pegamoides, y con Parálisis de repente ofrecía una fórmula que era nueva, un pop en el que había muchas obviedades, pero por otro lado ya veías también un talento personal y unas vivencias únicas. Parálisis Permanente ha trascendido fundamentalmente porque es una propuesta estética de imagen muy importante, muy potente, con un sonido muy directo y sobre todo un rollo sexual muy transgresor. Para mí Parálisis lo que supone es como una bomba, una vida muy corta con un poderosísimo efecto. Estamos hablando de que 30 años después seguimos escuchando las canciones, estamos en México y chavales de 14, 15 años vienen a que les firmemos pósters y se muestran realmente emocionados de escuchar las canciones que fue absolutamente imposible que conocieran en su momento. Quizá había llegado en un momento, ¿no?,
han pasado ya muchas cosas, seguro, un central y el sonido, esas canciones pueden sonar hoy bestiales, ¿no? Para mí cuando todo esto empezó fue realmente, cuando Curra me lo propuso, dije yo tengo que tocar Autosuficiencia en directo. Tocar Autosuficiencia, tocar Texas, tocar Nacidos para Dominar, para un guitarrista es un placer. La familia Benavente nos criamos todos en, ¿cómo era? General Mola, que ahora se llama Príncipe de Vergara. Íbamos a un colegio que se llamaba Los Corazonistas, en Alfonso XIII. Incluso nosotros tuvimos un año internos en el colegio y ahí las pasamos canutas. Y mi hermano cada por tres castigaba porque se rebelaba con todo el mundo. Entonces, una época que nuestros padres nos pusieron un pantalón Levi's estos verdes, de pana verdes, un Puligan verde y el Loden. Entonces nos llamaban los clorofilas en el colegio. Cada 2x3, les digo, cada 2x3, yo estaba jugando al fútbol, por ejemplo, y de repente me llegaba alguien y decía, oye, que tu hermano Eduardo se está pegando con alguien. Y claro, como hermano mayor tenía que ir yo allí mi hermano era un tirillas, yo era también un tirillas y salíamos cobrando los dos. Pero mi hermano, lo curioso de mi hermano era que jamás se iba para atrás. Luego nos fuimos a vivir a Chamartín, al Pinar Chamartín, y allí ya cuando ya éramos adolescentes nuestros padres se divorciaron y entonces pasamos de estar a las 10 de la noche en la cama con las luces apagadas y en silencio, y como nos oyese la chica o mi madre que estamos hablando o lo que sea, entraban con la zapatilla y mi hermano era el primero que le decía a mi madre, y dice, si no me haces daño, dame más fuerte que no me haces daño, para que te des cuenta cómo era. Y mi madre se cabraba y le intentaba hacer daño y se hacía daño a ella, porque mi madre decía, que no me haces daño, venga, dame más, que no me haces daño. A mi madre cuando era un chavalín. O sea, eso te dice mucho de él, ¿no? Y bueno, cuando mis padres se divorciaron, pues cada uno, ya te digo, de estar a las 10 de la noche en casa, pues a no ir a dormir a casa. Vamos a dedicar esta fiesta de Madrid a todos los jóvenes del mundo, a todos. Y a divertirnos, que a eso hemos venido.
el secreto de la llamada movida no es otro que aparece una generación que no está traumatizada por el franquismo y ni por el antifranquismo, sino que simplemente dice: estamos en democracia, vamos a disfrutar de todas las posibilidades. Sí, era un momento en el cual había una generación con muchísimas ganas de hacer cosas y era un momento además propicio, porque es que se podía hacer lo que se quisiera. Y entonces fue cuando empezó con el tema de plástico. Toti era un hermano más, porque desde que era pequeño iba a clase con Eduardo, veraneaba con nosotros en Alicante en esa época y era un hermano más. Toti era como si fuese un hermano nuestro, ha vivido con nosotros años. Mi hermano fundó lo de plástico, pero claro, era un tipo de música muy popera, facilona, tipo Tequila y tal, ¿no? Y hicieron un par de conciertos, lo de la maqueta que ha salido ahora y tal, ¿no? Plástico se acabó porque cuando terminaba de ensayar las 3 canciones salía y estábamos Antonio Vega, estábamos nosotros, estaba Susana Estrada. Él ensayaba allí en la isla de Gaby también. Entonces escuchaba una banda tocar y entra y estaban allí César Escapa, el Ángel y el Porras. Precisamente estaban buscando un bajista. Ellos eran los Escaparates. El grupo lo había formado César Escapa, que venía de Nueva York, había estado alimentándose de todo lo que ocurría en el CBGB. Entonces, lo último que habíamos probado había sido un chino con sus escalas chinas. Y Eduardo dijo: pues yo toco el bajo con vosotros. Robamos un bajo y ya está. Eduardo cogía la batería, cogía la guitarra, cogía el bajo, cogía cualquier instrumento y a los 10 minutos ya sabía tocarlo. Y nada, empezamos a funcionar rápido porque Eduardo se relacionaba muy bien. Era un chavalín, lo que pasa es que era una cantidad de despierto, tío, cantidad de esponja, o sea, ya te digo, no se podía controlar, ¿no? Y el tío de repente vio un anuncio en el periódico que ponía: grupo de pop busca batería. Estaba todo el día con los cascos puestos y con la batea, estaba viendo la tele y le decías: Eduardito, deja ya esto que no me dejas ver la tele. Y él te seguía, te da igual que le dijeses. Eduardo no había tocado la batería, entonces tampoco nosotros exigíamos un nivel técnico extraordinario, probablemente exigíamos más otras cosas: compromiso, estética, rollo, y Eduardo lo tenía mucho más que todos los baterías que habíamos probado, que probablemente eran estupendos, que venían del jazz y que eran un coñazo y que no nos servían para nada, ¿no? En un principio, y no sé si mucha gente lo sabe, Olvido era pareja de Eduardo, al principio, eran pareja. Que además yo me acuerdo que le decía, en esa época Olvido, fíjate las pintas que llevaba. Y le decía a mi hermano Eduardo, digo: pero tío, ¿cómo vas con esa tía que tiene unas pintas muy raras? En el año 80 había un sitio en Chamartín que íbamos mucho y Eduardo acababa de entrar en los Pegamoides, llevábamos poquito tiempo. Y un día al salir de ahí yo ya me iba, porque al día siguiente tenía que ir a clase y ya me marchaba y cogí un taxi y detrás de mí viene Eduardo y me dice que ¿dónde voy? Y digo: pues yo ya me voy a casa. Y me dice: ¿y puedo ir contigo? Digo: bueno, pues vente. Y nada, se vino a casa y ahí es donde empezó nuestra relación. Ahí fue el primer día que tuvimos una relación y ya para los restos. Y me hizo mucha gracia porque, bueno, pues éramos los dos bastante inexpertos, pero él era virgen y me hizo mucha gracia, ¿no?
relación con Eduardo fue una relación íntima. Cuando uno enseña a otro cómo debes colocar las manos en una guitarra, o cuando le metes una aguja en la vena, yo pienso que lo único que no hicimos fue follar, pero todo lo demás está ahí, ¿no? Con Eduardo tocamos en Madrid, en el Sol, en el Carolina. Y en concreto en el Carolina pues fue un desastre. Cuando llevábamos 15 minutos tocando una canción pues nos cortaban, la gente nos escupía, nosotros parábamos, nos bajábamos, nos pegábamos. Y bueno, aquello fue como el cenit de toda esta historia. El equipo se rompió entero, hubo peleas de bandas, un desastre. El EP que habíamos grabado y que estaba ya en la radio, toda la promoción que nosotros teníamos, eso se cortó radical. La gente ya no quería saber nada de nosotros. Ya éramos unos yonkis declarados y unos yonkis violentos. Y eso marcó el declive y el fin de la historia para los escaparates. Cuando nosotros conocemos a Eduardo y llega por primera vez a Tablada y le conocemos, viene con Toti y los dos tenían una imagen Leif Garrett, como mucho luego pasaría a más tequilera, pero bueno, pues era una imagen muy poppy y claro, de ahí cuando entró ya en el grupo y se involucró y empezó a absorber música y pillaba todo lo que veía a su alrededor, lo vampirizaba y lo hacía suyo en un pispás. ¿Podrías decirme cuánto tiempo de peluquería te lleva ir así por la vida? De peluquería, pero doméstica, porque me lo hago yo. ¿Cómo te lo haces? Entonces me lo hago en casa, me cargo, me hago un crepeado de estos y luego me echo laca y salgo a la calle. ¿Cuántas 10 horas? minutos. ¿10 minutos cuesta hacer esa maravilla? 10 minutos. Eduardo, también de los Pegamoides. Cuando vas por el barrio así vestido, ¿qué te dice el personal? Muchas cosas. Por ejemplo. Pues ahí va un Pegamoide. Él es el que realmente nos movilizó, buscó un manager y nos puso a todos a funcionar. Pero hay un punto de inflexión ahí para Eduardo, que ya estaba muy integrado con nosotros y que ya salíamos, íbamos a conciertos y que ya yo creo que empezaba a escuchar otra música y a ver otras cosas. Eduardo se va detrás de Jun a Londres y es verdad, cuando vuelve con otra actitud. De repente era como un pequeño Johnny Rotten, que decías, Eduardo, esto es muy infantil, tal. Tuvo un cambio ahí muy grande. Entonces ese ímpetu estético nos lo inoculó a una serie de gente que estábamos un poco ahí buscando la novedad máxima en un ámbito muy difícil como era los años 80, que no había internet, no había casi información, no había casi nada, ¿no? Digamos, ir a Londres era como ir a la luna. En Alaska y los Pegamoides ya intentamos entrar a componer un poco, meter ahí un poco la aportación en cuanto a composición, Olvido y yo con Red Room y Estrategia Militar, que fueran las dos primeras canciones de onda un poco más oscura, y chocó un poco con la propuesta de Carlos. Fundamentalmente era Carlos el que se sentía más... no quería hacía las canciones, pero las hacía a disgusto, a desgana, no ponía nada de su parte. Yo creo que en pleno ya momento ya de Carlos de decir basta de siniestrismo y de gotiquismo, que hay una anécdota en que perdemos el tren para ir a tocar a Avilés, me parece, con Aviador Dro, si no me equivoco, y Paloma Chamorro nos presta su Citroën para que vayamos.
Entonces en el puerto de Pajares, porque entonces no había túnel para llegar a Asturias, no sé qué nos pasa con el coche y llevábamos una cinta de Killing Joke. Y dijo Carlos, esto nos pasa por tanto siniestrismo, estoy harto ya de todo tan gótico y todo tan siniestro. Bueno. Lo de el rollo Siouxian de bases y todo eso nunca me gustó. El comenzar de Eduardo con parálisis permanente fue porque Johnny le plantea a él que le enseñe a tocar la batería. Y entonces queda un día, y era cuando Eduardo todavía no había empezado a tocar la guitarra. Y entonces Eduardo le dice, pues muy bien, porque yo quiero empezar a tocar la guitarra, así podemos aprender. Tú aprendes la batería y yo aprendo la guitarra. Entonces llamaron a Nacho y en el local de ensayo, ahí en Tablada también, pues empezaron los tres a tocar y ahí es donde deciden montar Parálisis Permanente. Para mí era el grupo paralelo de Nacho, igual que previamente Nacho y Carlos habían tenido otro grupo paralelo con el zurdo, que era algo que a Curra y a mí nos llevaba a los demonios, porque decíamos, ¿y por qué no ponen toda su energía aquí? Tienen que estar todo el rato como dos diletantes. En el momento que Eduardo y Nacho, por su mal comportamiento, como les llamaron, que es que eran muy ridículas las discográficas, les echaron, que no querían saber nada de ellos, pues Olvido y yo somos los que nos quedamos con el Carlos, Olvido y yo nos quedamos con el contrato con Hispavox. Un día en Hispavox había una salita a la entrada, pues donde esperabas para ir a hablar de la foto, del lanzamiento, de la promoción, de lo que fuera. Y un día estábamos en esa salita y bajó un directivo que ya ni siquiera sé quién era, así como de otros me acuerdo, de este no sé quién era. Y nos dio la mano y Eduardo y Nacho en un alarde punk no le dieron la mano. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, una cosa absurda. Entonces les dieron la carta de libertad, los echaron de la compañía. No sé qué va a ocurrir, aquí veremos hacer una televisión y veremos a ver. Estaba yo mirando hacia la mesa si es tipo telediario o qué. Hay que estar ahí sentado, ¿no? Tipo telediario. Yo que me traía mis zapatitos tan monos. Creo que no se me van a ver. Ella es Ana Curra. Carlos siempre estaba amenazando con que me voy. Entonces, bueno, pues se iba, pero no se iba, nunca. Me voy, no se iba. Y yo creo que un día nos pilló muy hartos y dijo, me voy. Y nadie le volvió a llamar. Que es cuando Toti coge la batería y cuando Eduardo coge la guitarra y Toti entra a tocar la batería, sí, efectivamente. O sea, en los 3 meses de verano nos hacemos pues 80 y pico actuaciones en una España con unas carreteras terribles de malas y los conciertos eran lo mismo, uno en Coruña y al día siguiente en Valencia y al día siguiente no tenían ninguna coherencia, se contrataba un bolo en tal pueblo y luego al día siguiente en tal otro y entonces era realmente agotador.
El local lo abrimos en el año 80. Ellos empezaron a entrar en el 79, que estábamos en obra prácticamente, ¿no? En este local ensayaron, los primeros grupos que entraron fueron Alaska y los Pegamoides entonces, y lo que eran Secretos. Hombre, Eduardo, la verdad es que lo que recuerdo es el carácter que tenía, era muy vivo, trabajaba muy bien con la gente, y además aquí, porque coincidía que en el local también teníamos los grupos que entonces eran más rockeros, o sea, estaban Los Leños, estaba Cucharada, tuvimos a la banda también, y aún así fue de los que más hizo un poco piña con todo el mundo. Solíamos quedar después de los escenarios, decía, veniros a mi casa que he traído unos discos nuevos. Le gustaba mucho Siouxsie and the Banshees, recuerdo. Entonces íbamos a su casa con su hermano Javier, que por desgracia ha muerto también hace poco. Eduardo era un chaval muy de barrio también. Recuerdo que nos íbamos después a jugar al futbolín, a tomar cañas. Que aparte no era todo el rollo rockero tan mitificado de salir por la noche. Nada. Tengo recuerdos de verlos en una de esas noches que no había nadie en Rocola, porque no todos en Rocola no siempre eran llenos, y estaban parados viendo en un vídeo una compilación de clips de Siouxsie and the Banshees, y era como si brillaran. Pues Curra y yo hicimos Quiero ser santa. La música era de Eduardo y Nacho, si no me equivoco, y nosotros le hicimos la letra y la presentamos para los Pegamoides, y Carlos dijo que ni hablar, y ahí se quedó. Pues es una canción que teníamos pensada que podía hacerse en Alaska y los Pegamoides, pero como Alaska y los Pegamoides al final no sale, pues se hace en Parálisis Permanente. Yo recuerdo que la primera maqueta de Parálisis Permanente me llega con la primera formación, donde estaba todavía su hermano, Javier. Y bueno, yo recuerdo que en aquella época, en el disco grande del año 1981, se transforma en un hit inmediatamente. Autosuficiencia, pero casi más jugando a las cartas en el cementerio. Esa era la canción que más sonaba. El primer concierto que yo fui de Parálisis creo que fue como en marzo del 81, en un sitio que se llamaba El Jardín. Los había oído en la radio era nuestro
era fundamental a la hora de saber qué es lo que pasaba, quién tocaba, quién no tocaba, maquetas, demos, tal. Y ese concierto pues lo sonoricé yo y la verdad es que yo me quedé muy impresionado porque era una potencia desconocida en aquel momento en los grupos, ¿no? Esa agresividad y esas tablas y tal, pues era francamente interesante, ¿no? Luego Javier dejó de cantar, que no sé muy bien por qué. Javier deja Parálisis porque tiene una discusión con Eduardo. Hay un día que Eduardo me dice, oye, que yo he decidido cantar en el grupo, mi hermano Javier se ha ido y necesito una guitarra. ¿Te apetece tocar con Parálisis? Porque además me dijo, vamos a grabar un disco. No sé si ya sabíamos que iba a ser el mismo que grabamos junto a Gabinete. El caso de las canciones eran Autosuficiencia y Tengo un pasajero, ¿no? Ensayamos y sí, entramos ya a grabar el disco en los estudios Dobletonics de Madrid. Era un poco el estudio de la movida, ¿no? Entonces grabamos 4 temas en un estudio cada grupo y elegimos 2. Entonces Eduardo no sé cómo se enteró de que había en Pamplona una empresa, Tic Tac, que hacían el prensaje del disco. Seleccionamos una serie de fotos, yo me encargué un poco de la parte gráfica, porque yo estaba metido en una agencia de publicidad, tenía más conocimientos de todo ese mundo. O sea, 3 cipreses se hizo en mi casa, Jaime, Urrutia y Eduardo. 3 cipreses después dio la norma a no sé cuántos grupos que hicieron durante el 82, 83, todos los grupos españoles empezaron a hacer eso, ¿no? Entre la gran desesperación de las multinacionales que veían que el negocio de los punquitos y la nueva ola se les iba de las manos, ¿no? Y empezamos a distribuirlos pues por las tiendas, íbamos a la radio, pues eso sí que es auténticamente independencia, ¿no? Ahorita, ya vamos. Vamos, César, están ya. Ya regresamos, esto es Música de Miércoles del Rock para Todos y estamos de plácemes, estamos de lujo ya que tenemos a una invitada extranjera traída desde España y que bueno, tiene cargando una gran historia en lo que a rock se refiere. Estamos hablando de una de las precursoras de la movida en España que tiene que ver con los Pegamoides, bueno, ya ahorita nos platicará. Ella es Ana Curra y viene con su banda porque el día de mañana por primera vez tocan en México y Guadalajara fue una de las ciudades que nos complacemos en anunciar que tocarán el día de mañana. Ana, bienvenida. Bravo, buenas noches. Hola, Jalisco, Guadalajara. Y era una cosa muy deseada por mí y por todos los chicos que me acompañan, por toda la banda, que nosotros volvimos a poner en directo un repertorio histórico, un legado absolutamente histórico, que era el de Parálisis Permanente. Yo sabía de hace mucho tiempo que México era un sitio que varias generaciones lo habían seguido. El otro día en el Chopo, que estuvimos allí firmando carteles y autógrafos, nos sorprendió muchísimo que había gente hasta de 13, 14, 15 años que no les dejaban ir al concierto y estaban todos apurados. Y bueno, y es que no nos dejan pasar porque allí solo dejan pasar mayores de 18. Fue también eso, una gran sorpresa ver que había generaciones tan jóvenes que habían recogido ese legado, ¿no? Es un error lo eliminado.
Enseguida Nacho empieza a echar de menos a Carlos, y Carlos empieza a tirar de él a su vez. Entonces es normal, eran amigos desde pequeños. Y unido a que Olvido siente que hay un núcleo muy fuerte que formamos Eduardo, Toti y yo, que siempre íbamos juntos, en todas las últimas galas de Los Pegamoides íbamos en un coche Eduardo, Toti y yo, y en otro coche iba Nacho y Olvido. Entonces ahí se empieza a fracturar. Nacho ya tenía como muy definido lo que iba a hacer. Eduardo y Curra tenían clarísimo que iban a seguir con Parálisis, que yo creo además que tenía en principio más futuro que Dinarama. O sea, Eduardo tenía tanta inteligencia, tenía tal visión de cómo quería que fuera el sonido en aquella época, que es normal que Parálisis Permanente se acabara desgajando de lo que era Alaska y Los Pegamoides. No pasaba nada cuando había un equilibrio extremo entre Eduardo en un extremo, Carlos en otro, Nacho haciendo bisagra y yéndose con uno y con otro, y Curra y yo tirando. Ese equilibrio funcionaba. Probablemente cuando se fue Carlos ese equilibrio colapsó. Yo no sé en qué momento, además de coincidencia con eso, Nacho ya no está en Parálisis tampoco, ya tampoco estaba contento con la dinámica interna de Parálisis, entonces yo creo que está ya todo por todos lados. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. El día que Parálisis estuvo rodando en mi casa el vídeo para Autosuficiencia, hay un momento que me parece muy significativo. Eduardo está tumbado en la cama y coge un Rolling Stone donde está la portada de Keith Richards. Le tira, pero aún así ha escogido ese Rolling Stone, y por un lado está manifestando una independencia, porque en aquel tiempo en la movida no se podía hablar de los Rolling Stones, y por otro lado quizá está manifestando la atracción por el vivir peligrosamente, que es la característica de Keith Richards. Autosuficiencia fue en el primer EP compartido entre Gabinete Caligari y Parálisis Permanente. Fue una composición, la letra de Nacho Canut y la música de Eduardo Benavente, y aunque los dos sobre la canción dijeran que tenía un sentido u otro, porque por ejemplo para Nacho era una parodia de lo que era un punk, mientras que Eduardo estaba convencido, la cantaba convencido de que esa era la actitud que él tenía y que había que tener en esos momentos, ¿no? Ser autosuficiente y hacer lo que te da la gana, ¿no? Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, soy autosuficiente antes. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, yo soy autosuficiente antes. Me miro en el espejo y soy feliz. Yo a Eduardo lo conozco, personalmente lo conozco en Rocola, en una de esas noches que vas para adelante y para atrás, y de pronto le veo abrazado con Curra en la entrada y me atrevo a decirle que si necesita un bajista, que yo quiero tocar con él. No es porque era Eduardo Benavente, sino porque la música que hacía me llenaba. Y me hizo una prueba. Entonces probamos, yo me llevé mi cabezal Marshall, mi Reaper, mi Precision, mi Baffle Marshall, probamos, y a los 7 días estábamos tocando en Valladolid. Johnny, Eduardo y yo. Fue lo mejor que me podía haber pasado. Si tú
como yo ya, a las que los Pegamoides se rompe, yo pues ya decido integrarme totalmente en Parálisis Permanente y ya ir a los directos con ellos, grabar todo el disco, como así hice, incluso salí en la portada. Entonces de ahí viene el tema de una peluca y salir de espaldas, porque yo mantenía contrato discográfico con Hispavox. Yo sabía que tenía que ir a la Mili, pero tampoco estaba como, hostia, se tiene que ir a la Mili, pero también se graba un disco, un LP, que es antes de que se vaya a la Mili, que es el acto. Lo grabamos en 2 días y luego y se mezcló en otro día más. Lo grabamos en un fin de semana porque bueno, lo pagábamos de nuestro bolsillo, entre Eduardo y yo. Y realmente pues no teníamos mucho dinero. Ellos tenían su planificación, su historia, su imagen y todo estaba absolutamente definido, con lo cual era pues muy cómodo trabajar aceptando todo eso, muy cómodo porque lo tenían todo hecho, desde la portada de los discos hasta prácticamente la producción, porque lo hacían ellos mismos. Entonces era realmente cómodo y te daba la impresión de una persona muy segura de sí mismo, ¿no? Con mucho empaque. Eduardo y Ana eran la pareja perfecta, o sea, y también la pareja más codiciada, porque sabías que les atraía el peligro. Estaba la portada del acto con ese aire sadomaso, que luego nos enteramos que era ropa confeccionada, cuero tratado por la propia Ana Curra, es decir, que era incluso artesanía. En las entrevistas presumían de su liberalidad sexual, etcétera, etcétera. Eduardo, cuando fue a la Mili, pues fue a parar al psiquiátrico por lo que fuera, porque no quería ir, le diría lo que fuera, y resulta que